¿Cuántos se gozan en esta noche? Gracias al Señor que tenemos la posibilidad de compartir la palabra del Señor. Y quisiera que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28. Estaremos hablando de algo que la iglesia por mucho tiempo ha estado tratando, que la iglesia ha estado compartiendo, que la iglesia ha estado desarrollando, porque se trata especialmente de la gran comisión. Mateo 28, a partir del versículo 18. Mateo 28, 18. ¿Dicen amén cuando lo tienen? Y si nos ponemos de pie, reverenciamos la palabra de Dios y después van a estar mucho más tiempo sentados. Dice Mateo, durante 3 horas me da el pastor Jaciel. Vamos a ver si podemos llegar a ella. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, léala conmigo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado en esta noche con la alabanza, en la oración. Aquí, Señor, reunidos tu familia, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Necesitamos ahora, Señor, que tú nos hables al corazón. Te uso, Señor, te ruego, Señor, que me uses como instrumento útil en tus manos. Usa esta vasija débil y pobre, Señor, en espíritu, para que tú, Señor, me fortalezcas en esta hora y tu pueblo, Señor, pueda recibir esta palabra que en esta noche tú nos envías. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, bendito sea el Señor. De modo que este texto que hemos leído en Mateo 28, 18 al 20, es lo que todos conocemos como la gran comisión. El Señor, antes de ascender al cielo, dio esta comisión a sus discípulos de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y también le decía, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Desde ese tiempo, pues la iglesia, aún naciente en aquel tiempo y hasta ahora que han transcurrido más de 2000 años, ha estado encaminada a desarrollar esta labor, este mandato, esta tarea que el Señor nos ha dado. Y para ello ha establecido numerosos programas de evangelización, ha tratado siempre de estar buscando formas, como en algunos lugares a otros pastores y en otros territorios le ha sido de utilidad. Han leído folletos, han buscado estrategias con el afán de poder tener más y más miembros en su iglesia, creyendo que aún las muchas multitudes, que las mega iglesias es lo más importante. Pero lo más importante se va cuando la visión suya es de buscar y buscar y buscar y no cumple el propósito verdadero, como dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y cuando el Señor está diciendo que le enseñándoles, es porque lo más importante, aun cuando predicamos y predicamos y ganamos muchas vidas, lo importante es que podamos tener discípulos. Los discípulos que son los que en verdad van a tener la línea recta, los que van a recibir los mandamientos, los que van a estar al frente en cada momento de desarrollo de la iglesia, como mañana que tenemos evangelismo, y los que van a predicar y a enseñar son precisamente discípulos de Jesucristo. Pero en este enrolamiento de las multitudes, a veces las multitudes, grandes multitudes, le roban mucho tiempo a los pastores. Hay que visitarlos y hay que estarlos atendiendo, y a veces puede ocurrir que nos vayamos de la visión más importante, que es enfrascarnos a tener discípulos. Lo importante no es tener miembros en la iglesia, aunque los miembros son importantes, pero más importante que los miembros es que podamos tener discípulos.
Y la propia iglesia a veces en su estructura, en su nomenclatura, tiene tantas y tantas labores y tantas cosas que hacer que es posible que nos vayamos y nos desenfoquemos del mensaje que realmente el Señor quiere que hagamos. Digamos, la iglesia está nutrida de departamentos de caballeros, de damas, de jóvenes, y cada estructura esa lleva tiempo de atención y tiempo que se invierte, en el cual nos vamos desviando del verdadero sentido que el Señor quiere, que no solo tengamos multitudes, sino que podamos lograr alcanzar discípulos. En una oportunidad yo estuve hablando porque hay mucha diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. El creyente es aquel que creyó y está y no está, viene y no viene, y va y no va. Pero el discípulo es el que siempre está ahí, que quiere ser como ¿quién? Como su maestro, como el Señor. De modo que como que la iglesia tiene esos planes y esos propósitos, debe enfocarse como Monte de Sión. Casi prácticamente cada 4 meses ya entra un grupo de discipulados, se bautizan y vuelve el otro, porque lo importante es que las nuevas criaturas que van llegando puedan conocer la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios y qué significa precisamente creer, qué significa ser bautizado, qué significa ser miembro de una iglesia, qué significa no solamente quedarnos en la estatura de creyente, sino que podamos ascender al escalón supremo, que es convertirnos en un verdadero discípulo de Jesucristo. Y esta labor y este pensamiento que ha venido en muchos pastores de cómo es que yo puedo tener más y más miembros en la iglesia, cómo es que yo puedo ganar y ganar más vida. Y eso no es malo, pero lo importante no es que estemos buscando métodos de crecimiento y métodos de cómo tener una mega iglesia, sino que podamos tener un método en que cada persona que venga pueda conocer verdaderamente que es un hijo de Dios y es a su vez discípulo de Jesucristo. En esta oportunidad quiero compartirles un testimonio de un pastor que conocí. Un pastor se llama Rafael Gutiérrez, es pastor allá en San Antonio, Texas, que él tenía esta gran preocupación. Tenía un grupo pequeño de miembros y decía, ¿y cómo yo puedo crecer? Y los que tenía, unos se iban, venían, otros y venían y se iban. Y estaba en esa tragedia mental y psicológica de que él estaba pasando, qué estaba sucediendo, si el problema era él o de quién era el problema. Y resulta ser que estando él orando en ayuno y oración continuamente, el Señor le reveló en una oportunidad, le dijo, lee profundamente Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y entonces dijo, ay, ahora el Señor me está hablando de algo más importante. Y Mateo 5, 6 y 7 todos conocemos que es el gran sermón del monte. Y para muchos teólogos se supone que son las verdaderas leyes que Jesucristo, o mandamientos que Jesucristo nos ha dejado en el Nuevo Testamento. De modo que él durante 8 meses estuvo ayunando y orando y leyendo Mateo 5, 6 y 7, hasta que se lo aprendió de memoria. Él se para aquí y le lee Mateo 5 y 7 sin abrir la Biblia de punta a punta. Él en una oportunidad estuvo allá en Cuba y cuando nosotros trabajamos con el abuelo de Jaciel en la hora de la luz, él vino y nos dio un seminario de 3 días. En 3 días nos dio Mateo 5, 6 y 7, pero sin abrir la Biblia. Se lo sabía de memoria. Pero cuando él empezó a leer y a profundizar en esto, comenzó a notar que había algo que él debía hacer con ese conocimiento, que era aplicarlo a la congregación, aplicarlo a las multitudes. Entonces fue que observó y comprobó que ya no estaba enseñando y predicando como cualquier cosa, sino que estaba formando discípulos
y entonces todos aquellos que venían se quedaban. Y ahí estaba entonces la sabiduría, la mano de Dios para que su iglesia pueda seguir creciendo. Por tanto, en esto de la Gran Comisión, yo quisiera tratar 4 puntos bien importantes con respecto a esto, porque cuando nosotros predicamos y enseñamos el Evangelio del Reino, hay un propósito muy grande en esto. Es primeramente que las personas conozcan a Cristo y que lo conozcan a través de nosotros, de nuestro testimonio, pero sobre todas las cosas, que lo conozcan a través de la palabra. Y cuando la palabra de Dios llega y penetra en los corazones, cuando usted va estudiando y profundizando en la palabra, eso cumple el propósito por lo cual Dios la ha enviado. Eso no falla. La palabra llega, queda y da fruto a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? De modo que cuando leemos aquí en la palabra que dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí está el primer principio que quiero de los 4, que el método que tenemos que usar es el método de la palabra. Ahora bien, ¿a dónde viene el problema? El problema que dice que el Señor que guardemos todas las cosas que Él os ha mandado. Todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento, fundamentalmente, a partir de cuando Él vino. Pero cuando vemos en la Biblia que se habla de mandamientos y de mandamientos, siempre pensamos solamente en los 10 mandamientos. Pero en el Antiguo Testamento, los judíos tenían 613 mandamientos, no eran 10. O sea, 603 para poder cumplir los 10 que se le entregó en las tablas a Moisés. 613 mandamientos. De ellos, 365 eran prohibiciones y 248 eran obligaciones. O sea, una cosa era prohibido y otra cosa era obligado a hacer. Y estos mandamientos, como ustedes saben, nunca pudieron cumplirlos los judíos, mucho menos los podremos cumplir nosotros. Pero hay también un cómpito hecho por el doctor Finis Dake, que dice que el Nuevo Testamento tiene 1050 mandamientos. ¿Qué clase de complicación tenemos ahora? Porque ahora son los 613 del Antiguo y los 1050 de ahora, solamente 1663 mandamientos. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el 12? ¿Por el 58? ¿Por el 1600? Es bien terrible de poder definir cuál de los mandamientos que el Señor dice, enseñándole que guarden los mandamientos que yo les he dado. Por tanto, es un gran rompecabezas cómo poder armar todos esos mandamientos, a ver cómo los podemos cumplir. Pero en todo esto, cuando hablamos de enseñar y de cumplir, es un propósito que tenemos en nuestra vida. ¿Para qué nosotros queremos conocer al Señor? ¿Para qué nosotros queremos saber sus mandamientos? ¿Para qué nosotros queremos cumplir esos mandamientos? Bueno, precisamente porque hay algo que el Señor nos ha regalado, que nos ha revelado que hay algo que nos espera. ¿Y qué es lo que nos espera? Una heredad, una vida allá en el cielo. Y ese precisamente es el tema que le quiero poner a esta prédica de esta noche: cómo heredar el reino de los cielos. Hay una forma bien práctica, porque precisamente en Mateo capítulo 4, versículo 12, dice ahí que cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Y dice en el versículo 17, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el propósito
de conocer al Señor, de conocer su palabra, de conocer sus mandamientos, es porque tenemos una herencia de estar allá en el reino de los cielos. ¿Dicen amén? También en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice Santiago: hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. ¿Cuántos pobres hay aquí? ¿Y cuántos millonarios? Somos ricos también en el Señor. Dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Ahí estamos nosotros. Y dice, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. De modo que el propósito de todo esto que estamos hablando de la gran comisión es lograr que la mayor cantidad de personas que conozcan al Señor puedan entrar y heredar el reino de los cielos. Ahora hay otra cosa que es bien importante. ¿Qué cosa es un reino? Bueno, precisamente un reino está compuesto por 4 cosas. Un reino debe tener un rey. Claro, si no hay rey, no hay reino. Debe tener también leyes. Las leyes que deben sujetarse a ese reino. Tiene rey, tiene leyes. ¿Y qué debe tener? Los ciudadanos. Si no hay ciudadanos, tampoco hay un reino. Y por último, la cuarta categoría es que debe haber un territorio. Veamos entonces, si tiene que haber un rey, ¿cuál es nuestro rey? Jesucristo es nuestro rey. ¿Y cuáles son nuestras leyes? La Biblia, los mandamientos, estas son nuestras leyes, las leyes del reino de los cielos. Y tercero, ¿quiénes son los ciudadanos de ese reino? Los discípulos. Los discípulos. La iglesia es un término más grande, pero los discípulos sí estamos convencidos que van a heredar el reino de los cielos.